Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos la clase. La intención de hoy es introducir a Jacques Lacan. Ustedes ya tienen una idea general de Sigmund Freud. Quisiera, antes de poner en escena a Lacan, que como ustedes saben es psiquiatra y psicoanalista francés, o fue psiquiatra y psicoanalista francés, y muere precisamente un 9 de septiembre, una fecha muy cercana a nosotros, el 81 más precisamente. Quisiera hacer, previo al ingreso de Lacan, algún comentario previo, más ligado por ahí al pensamiento freudiano, pero que me permite producir una serie de articulaciones con lo que se vino viendo hasta ahora en las cruzadas. Por un lado, marcar, y aclaro antes de todo esto, me interrumpen todas las veces que sea necesario, sobre todo si ven que muy rápido o hay cosas que se pierden en el camino, me avisan. Sí, aclaro también que se me hace difícil la lectura del chat, por lo tanto, cualquier cosa directamente interrumpen por vía de la palabra. Dicho esto, planteo lo siguiente. Durante todo el recorrido que han tenido hasta ahora, vieron a Michel Henry y tienen presente a Sigmund Freud. Y con Michel Henry se instala un tema central que tiene que ver precisamente con las emociones, con los afectos, y al mismo tiempo eso queda articulado con el concepto de praxis. Y ahí tenemos una versión posible de la subjetividad que de alguna manera abre otra posibilidad de pensar más allá de la racionalidad clásica cartesiana o de las interpretaciones clásicas sobre René Descartes. En torno a esto, y ya planteado el tema de la afectividad, ustedes saben que Henry plantea que la afectividad inicialmente es recibida de manera pasiva. Y en este punto quería remontarme, si quieren, a un origen, casi diría por todos compartido, que tiene que ver con la instancia del nacimiento, la instancia neonatal, en la cual efectivamente en ese punto de partida, comunidades biológicas que abrimos a la escena de la vida, que nos abrimos a la escena de la vida, en ese punto de partida la recepción de los afectos tiene que ver precisamente con una recepción de carácter pasivo. Son nuestros progenitores, los polos estructurantes, madre, función materna, función paterna, quienes bajo la palabra, el afecto, lo que tiene que ver específicamente con la erotización de ese organismo, van constituyendo una primera etapa en eso que luego denominaremos subjetividad. Pero es muy importante entender que en ese punto de partida hay una dimensión que además de ser afectiva y obviamente ligada también a la estructura del lenguaje, tema que nos va a terminar de introducir a Lacan en breve, es una unidad biológica con determinadas características, que ese punto de partida tiene que ver con un conjunto de maduraciones que responden pura y exclusivamente a lo biológico. Y esa maduración de este cuerpo que todavía ni siquiera está organizado como tal, porque efectivamente todavía no coordina la posición del cuello, no coordina la posición de la columna vertebral, no controla esfínteres y tampoco controla la posibilidad de pararse. Esa instancia inicial, insisto, depende estrictamente de una maduración de carácter biológico en la cual hoy no voy a entrar particularmente. Si quieren pueden ver algún teórico grabado sobre Freud donde esto lo introduzco con mayor precisión. Pero sí quiero destacar esta importancia de la biología y de una maduración que es biológica y que tiene dos ordenamientos rápidos, los menciono simplemente también de manera organizativa. Hay una maduración de carácter céfalo-caudal y una maduración que se llama próximo-distal. Es decir, nuestro organismo biológico madura desde la cabeza hacia los pies y madura desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Insisto, maduración biológica, por lo tanto no aprendida, no depende estrictamente de una otra edad,
no depende de ninguna imitación puntual, es una maduración de carácter estrictamente biológico. Céfalo-caudal, primero el neonato en su instancia de evolución madurativa va a lograr ubicar la cabeza en posición, va a dejar de caerse hacia los costados, después va a lograr sentarse, después va a lograr pararse. Y dije próximo distal, desde el centro del cuerpo hacia las extremidades, hacia eso que luego denominaremos motricidad fina y que tiene que ver con la posibilidad de que el índice y el pulgar se muevan como una herramienta casi de precisión y que permita acercar objetos hacia nosotros. Dicho esto, agrego otro elemento más que me parece importante tener en cuenta como dato y tal vez para articular con algunas cuestiones que ya pensaba Descartes. Recuerden ustedes que Descartes durante mucho tiempo estuvo preocupado por buscar una articulación entre el cuerpo y la mente y que particularmente en un momento decía que esa articulación tenía que ver con la glándula pineal, ubicada específicamente en el cerebro. Y en relación a eso, lo que estamos planteando ahora como maduración tiene que ver con una maduración muy puntual del sistema nervioso central, médula espinal y encéfalo, y que va a estar asociado a la producción de vainas de mielina. Pero insisto, no me quiero meter mucho en la cuestión biológica más puntual, sí insistir con esta idea de la fuerte presencia de lo biológico inicialmente, sin relación específica con el lenguaje, con la cultura, con la otredad, sino que ahí hay una dependencia exclusiva de esa maduración biológica. Y en ese sentido, si tuviéramos que pensar en algún tipo de conocimiento innato que viene originalmente con nosotros, con nuestra especie, deberíamos plantear que eso está directamente relacionado a los reflejos, que en principio menciono algunos muy rápidamente: el reflejo de Granspin, el de muñeca japonesa, el tónico cervical, el de presión palmar, pero sobre todo uno fundamental que es el de succión. Sin reflejo de succión no hay posibilidad de vida. El reflejo de succión no se enseña, está o no está. Lo mismo pasa con todos los que mencioné antes, pero este es un dato interesante para pensar que hay cierta información que viene con nuestra especie y que no puede ser aprendida ni brindada por la cultura ni por los otros. O está o ese neonato no sobrevive. El otro elemento presente, necesario para la supervivencia, es el que mencioné al principio y que tiene que ver con ese entorno afectivo, ese proceso de erotización de ese cuerpo en organización, por llamar cuerpo de manera forzada a algo que todavía no lo es, pero mencionémoslo de manera poco rigurosa como cuerpo, y que esa afectividad también es un elemento central porque, como ustedes conocerán, hay un síndrome que se llama síndrome hospitalario, por el cual el recién nacido, sin la presencia de esa cobertura afectiva inicial, muere. Aunque su funcionamiento biológico en términos generales sea adecuado, si no hay afectividad, fallece. Este también es un elemento interesante para pensar la articulación entre ese orden biológico y los elementos legados a la afectividad. Insisto, una afectividad que inicialmente es recibida de manera pasiva, lo cual no es un dato menor por todo lo que seguramente habrán visto con Freud en relación a la presencia de esos vínculos amorosos iniciales, que al mismo tiempo van acompañados de otros vínculos que tienen que ver con la lógica del odio, la lógica del rencor, y esa ambivalencia es constitutiva de toda subjetividad. Sin meterme en eso, porque presumo que lo han visto de manera anterior, agrego otro elemento más que me parece importante para poder articular lo que va a venir ahora, que es Jean Lacan. En el orden de lo biológico también hay áreas específicas en el cerebro que tienen la función de ser quienes van a permitir el ingreso y la organización del lenguaje. Y esas áreas son el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado. Tres áreas que están ubicadas en el cerebro, por lo general
las áreas del lenguaje, insisto, por lo general, tienen dominancia en el hemisferio izquierdo. No ocurre siempre, pero habitualmente la dominancia se encuentra en el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que ingrese la estructura del lenguaje, esas áreas tienen que estar en condiciones adecuadas para ese ingreso, necesariamente. Son las que permiten precisamente su incorporación y su uso posterior con todas sus funcionalidades. Sí, Julieta. ¿Podés repetir las 3 áreas, por favor? Área de Broca, área de Wernicke y fascículo arqueado. Insisto, si después quieren pueden ver el video específico donde doy una explicación más detallada. No quiero explicar de nuevo todo lo que tiene que ver específicamente con Freud, sobre todo en la perspectiva más ligada a la neurofisiología. ¿Me decías? ¿Está claro? Gracias. ¿Sí? Bien. Hay una aclaración además ahí, los que quieran interrogar más sobre este aspecto, que está, insisto, muy ligado al Freud neurofisiólogo, pueden ver un trabajo de afasias de Freud, que sigue siendo empleado hasta el día de hoy en la Facultad de Medicina. Las afasias son trastornos específicos del lenguaje que por lo general se producen en algunas de estas áreas. Las afasias más conocidas son la de Broca y la de Wernicke. Trastornos del lenguaje que impiden que el lenguaje funcione dentro de eso que podríamos denominar, entre comillas, muchas, cierta normalidad. Bien, dicho esto, ahora sí, Maru, te escucho. Sí, gracias. El teórico para poder ampliar esto. Marus, te escucho entrecortado, muy entrecortado. Si podés volver a repetir la pregunta y si no, de última, ahí sí usa el chat y hago el esfuerzo de leerlo a pesar de mi corta visión. Bueno, perfecto, gracias. ¿Lo estás escribiendo o repetís la pregunta? Bueno, repito, a ver, tengo internet, no sé por qué. ¿Cuál es el teórico que podemos ampliar esto? ¿De qué letra? No, se entrecorta, no sé si algún compañero llega a escuchar mejor que yo. Creo que está preguntando con qué texto podemos ampliar esto. Bien, yo ahí les pediría que a posteriori, o le digo a Germán, les envío un link con la clase específica sobre esto, que es la introducción a Freud, para después abordar los textos sociales. Entonces, les envío el link de ese teórico, pero no hay un soporte específico que explique esta visión más biologicista del cuerpo. A mí en los teóricos particularmente me gusta introducirlo porque si no hay una dimensión del cuerpo que queda por fuera, y me parece interesante que al menos tengan algunos elementos muy básicos, rudimentarios, sobre el funcionamiento biológico, pero sobre todo sobre esto que es el sistema nervioso central. Hago una acotación más, además porque Freud deduce de ahí algunos conceptos. De hecho, Freud, cuando piensa en placer-displacer, está pensando en el principio de carga y descarga neuronal, que como ustedes ya saben, se conoce habitualmente esa comunicación que está ligada a la carga y a la descarga como sinapsis neuronal. Pero es todo un planteo bastante más amplio, bastante más complejo, y solo quería mencionarlo a fin de 2 o 3 cuestiones. Primero, a que aquel planteo de Descartes original respecto de una articulación entre mente y cuerpo y su particular necesidad de ubicar algo en el orden biológico tenía que ver con la glándula pineal. Segunda cuestión, a que se entienda que hay una dimensión biológica del cuerpo de la cual de alguna manera mínimamente debemos dar cuenta para poder entender que hay una instancia madurativa que responde a ese orden y que después hay otra cuestión ligada a los afectos, y en el sentido de los afectos poderlo articular con Henry, porque Henry entiende precisamente que la afectividad originalmente se recibe de manera pasiva. Y en este punto hay coincidencia, dicho de manera siquiera explícita e implícita en Freud,
de que recibimos originalmente una serie de energías afectivas que provienen de los otros y que hacen necesariamente a nuestra existencia, porque Freud también sabe de la existencia del síndrome hospitalario. Es decir, no alcanza con la biología, es necesaria la afectividad para nuestra existencia como sujetos. Todavía sin definir, o tal vez María Marta ya lo haya hecho, supongo que cuando presentó la dimensión de lo inconsciente, a este nuevo sujeto, que es un sujeto barrado, que es un sujeto escindido, y del cual vamos a dar ahora otra versión del inconsciente, que no es tanto el inconsciente energético que plantea Freud, sino que es un inconsciente con algunas otras características, que es el que propone Lacan, que no descarta los planteos de Freud, pero agrega otros elementos y le da mayor importancia a esos elementos. Pero sí, vuelvo a insistir, quiero destacar particularmente la importancia de estas relaciones y que se entienda que hay un saber previo que por ahí en Descartes lo podía encontrar como ideas innatas y que acá lo estamos planteando como un saber de carácter ontogenético que viene con nosotros, que es el que tiene que ver con los reflejos. Y que hay un reflejo que está o no está, que es el reflejo de succión. Ese reflejo no se puede enseñar. Que está o no está, y eso también da cuenta de lo biológico en un sentido y de nuestras posibilidades de supervivencia. Y lo otro que quiero destacar sin profundizar es que para que haya incorporación del lenguaje, estas áreas específicas que son Wernicke, Broca y fascículo arqueado tienen que estar en condiciones correctas de funcionamiento para que el lenguaje pueda ingresar a nosotros. Dicho ese conjunto de elementos como presentación muy rápida de algo que tiene una extensión mayor y que, insisto, después, si quieren, le paso a Germán o envío un correo con el link correspondiente del teórico para aquellos que lo quieran profundizar lo puedan hacer. Pero insisto que quería colocar este escenario para ahora sí podernos meter un poco más a lo que tiene que ver con una introducción a Jacques Lacan, porque por lo menos presumo nos va a llevar 2 clases. Entonces, yendo ahora sí a Jacques Lacan es psicoanalista y psiquiatra francés. Como dije recién, muere en el 81, un 9 de septiembre. Es alguien que tiene una vasta formación en distintos campos. Es alguien que es difícil de asir, es difícil de comprender, es alguien que escribe de manera barroca, casi diría que al propósito y a propósito muchas veces produce un lenguaje lo suficientemente confuso para abrir a la multiplicidad de interpretaciones y que introducirlo específicamente en la carrera de comunicación es una tarea, diría, aún más dificultosa que introducirlo en la Facultad de Psicología. Dicho esto como elemento central, lo que me gustaría plantear inicialmente para comprender a Jacques Lacan es un breve recorrido por algunos problemas ligados al lenguaje para poder arribar después a un eje central que es comprender cómo piensa el lenguaje Jacques Lacan, lo cual nos va a permitir entender cómo entiende el inconsciente Jacques Lacan y qué tipo de subjetividad propone, y si ese tipo de subjetividad es igual a la subjetividad que se plantea con Freud, que como ya saben es una subjetividad dividida, escindida, y supongo que habrán visto primera tópica y segunda tópica, por lo tanto no voy a hacer ninguna mención específicamente a eso. Sí, digo que para introducirlo, primero voy a abordar una serie de problemáticas ligadas específicamente al lenguaje. Como ustedes ya saben, el lenguaje también es un terreno pantanoso, es un terreno que se presta precisamente a múltiples discusiones. Se vuelve aún más dificultoso el intentar pensar el lenguaje porque hay que pensarlo de manera inmanente, es decir, dentro del propio campo del lenguaje, lo cual genera una complejidad mayor. Pero las discusiones centrales se trazan fundamentalmente
alrededor del siglo V a.C. en la Grecia antigua, para lo cual me gustaría presentar por lo menos dos carreteras principales, no porque sean las únicas, sino que tal vez porque me parecen las más relevantes, que discuten en ese periodo dos maneras de interpretar el lenguaje. Una corriente que vamos a denominar referencialista del lenguaje, que es una corriente muy ligada a la idea de que el lenguaje capta con precisión lo que el objeto es. Tendría que dar una serie de explicaciones ahí sobre el aristotelismo, no voy a entrar ahora sobre la lógica aristotélica, los que quieran indagar más, hay otro teórico que es introductorio a Descartes, donde trabajo algunas de las cuestiones relacionadas con esta idea de que las cosas son y que el lenguaje capta con precisión lo que el objeto es. Es decir, que de alguna manera podría decirse que el lenguaje es capaz de atrapar la esencia de las cosas. Es decir, que cuando hablo de cosas, o al menos estoy convencido inicialmente que hablo de cosas. Esta perspectiva referencialista, que evidentemente es una idea que parte de una concepción filosófica por la cual la realidad, y acá mezclo dos términos que con el tiempo iremos separando, si es que llego en la segunda parte de Lacan a separarlos, que son los conceptos de realidad y real. Por ahora los pongo juntos de forma indistinta, pero aclaro que realidad y real son dos dimensiones absolutamente separadas que no tienen relación la una con la otra. En este caso digo que para esta concepción del lenguaje, lo real, la realidad, es previa al lenguaje y por lo tanto podemos pensar muy rápidamente que el lenguaje es una especie de etiqueta que tiene la capacidad de captar esa esencia, esa sustancialidad, eso que el objeto es. Platón, que es un poco el fundador de esta corriente, solía decir que soma es la cárcel del alma porque precisamente soma indica cuerpo y el cuerpo no es más que la cárcel del alma. Uno podría pensar que en esta perspectiva la posición del sujeto, fíjense que de fondo estoy articulando nuevamente la presencia de sujeto y objeto y al mismo tiempo la presencia del lenguaje, tres elementos centrales presentes a lo largo de todo el recorrido que estamos haciendo en la materia, y que al mismo tiempo estoy diciendo que el lenguaje capta lo que el objeto es y el sujeto lo capta de manera contemplativa. Es decir, que podríamos pensar que para esta perspectiva filosófica, y acá empezamos a plantear algunos cuestionamientos a esta manera de reflexionar, de interpretar el funcionamiento del lenguaje y su articulación con la realidad, en algún momento particular los sabios se sentaron a contemplar los objetos y pudieron captar con precisión su esencia a partir de determinados elementos, etiquetas, palabras, y organizaron de alguna manera el mundo, lo cual resulta por lo menos fuertemente fantasioso y difícil de aplicar, porque como ustedes ya saben, objetos aparecen todo el tiempo y no hay manera de que un conjunto de sabios pueda percibir la totalidad de los objetos existentes y los objetos por venir. La segunda cuestión interesante que se le plantea al referencialismo es que hay un conjunto de elementos, un conjunto de palabras que no tienen un referente real y sin embargo circulan. Yo podría decir sirena, no la sirena que gira y produce sonido, no la sirena clásica de la ambulancia o de la policía, sino esa mezcla de pez y mujer, y claramente ahí no hay un referente concreto, real, preexistente, sino que existe un elemento en el lenguaje que efectivamente no depende de ningún elemento real previo. Por lo tanto, ahí aparece un segundo cuestionamiento fuerte a la denominada corriente referencialista del lenguaje.
El tercer elemento interesante para pensar es que si efectivamente a cada objeto le corresponde solo un elemento del lenguaje, porque ese elemento del lenguaje capta con precisión lo que el objeto es, entonces habría una única lengua universal. Cosa que sería muy interesante, pero no funciona así. Como ya sabemos, es más bien la lógica babélica. Hay muchas lenguas y no hay una sola lengua común. Pero si efectivamente un elemento capta la esencia del objeto, entonces podemos pensar que necesariamente habría una lengua. Ya sabemos que mesa es mesa en castellano y table en inglés. Por lo tanto, ahí claramente tengo dos elementos, lo que indicaría que en principio los elementos del lenguaje no captan ninguna esencia del referente material concreto. Me detengo un segundo ahí. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguna pregunta, alguna más duda o sigo? Sí, sí. Nicolás, no te escuché, pero supongo que dijiste que siga. Que sí, que seguimos, por lo menos por mí. Bien. Vamos a la segunda carretera principal que está discutiendo con esta primera, ¿no? La segunda línea conceptual en la Grecia antigua es la línea que se denomina de la corriente de la expresión lógica del lenguaje, que lo que va a plantear es que en realidad el lenguaje no es más que la posibilidad concreta de la expresión material de las ideas. Y que esas ideas no se expresan de cualquier manera, se expresan con un orden lógico determinado y muy preciso, que en el castellano implica sujeto, verbo, predicado. La sal es blanca y una serie de oraciones que podría configurar con este orden me permiten entender que habría una estructura universal del lenguaje a partir de este orden lógico, sintáctico, gramatical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podría universalizar esa perspectiva. Pero en esta visión, lo que estamos diciendo es que las ideas son antes y que el lenguaje es el soporte material en el cual las ideas se plasman. El primer cuestionamiento que se le puede hacer a esta perspectiva es que, por un lado, no pone una definición clara de qué son las ideas. Mismo cuestionamiento le podríamos haber hecho a René Descartes, ¿no? Digo, ¿qué es una idea? ¿De qué está hecha una idea? ¿Cómo está constituida una idea? No habría en principio ninguna definición clara respecto de esto que denominamos idea. En la corriente de la expresión lógica del lenguaje ocurre algo similar. El segundo cuestionamiento fuerte que se le hace a esta corriente es que este orden lógico supuestamente universal o con pretensiones universales no funciona para todas las lenguas igual, porque como ustedes ya sabrán, en el inglés se invierte este orden sintáctico que acabo de plantear y el sujeto no está ubicado en la misma posición que en el castellano. Por lo tanto, pierde su perspectiva de universalización. Y este es el otro elemento que se le cuestiona fuertemente a esta corriente. Lo cierto es que mantienen un debate prolongado estas dos perspectivas, estas dos miradas sobre el lenguaje con distintos autores que las retoman de una u otra manera. Incluso ustedes pueden encontrar antecedentes, pero donde el problema se ubica en la relación sujeto-objeto, pero que mantiene de fondo este debate sobre el lenguaje en las disputas entre el empirismo inglés y el racionalismo francés. Pero básicamente ahora lo que estamos presentando son estas dos corrientes para decir lo siguiente. Esa discusión, ese debate va a conducir a lo que es un giro copernicano en la forma de pensar el lenguaje, a la posibilidad de construir
un objeto interpretativo moderno del lenguaje, un objeto que tiene características abstractas, que tiene características formales y que incluso diría tiene características matematizables para seguir con la impronta cartesiana en la modernidad. Y precisamente va a ser la constitución del signo de Saussure. Ferdinand Saussure, curso de Lingüística General, 1916, curso que aclaro de entrada, Ferdinand Saussure no termina, lo terminan sus estudiantes, de ahí que uno puede encontrar ciertas interpretaciones distintas respecto de un concepto central que en breve voy a mencionar, pero quiero marcar de entrada que Ferdinand Saussure no culmina, no termina él el curso de Lingüística General para poder marcar algunos elementos en tensión, en contradicción en ese texto. Entonces, Ferdinand Saussure, construcción del signo saussureano, y me detengo antes de ingresar específicamente a la formulación del signo, que igual la tienen dibujada en el capítulo y que además lo habrán visto en semiótica en distintas oportunidades. Me detengo particularmente en algunas características de esto que denomino una revolución copernicana en el lenguaje. Primera cuestión, Ferdinand Saussure no va a poner ni el acento en eso que llamamos real o realidad, insisto, por ahora de manera indistinta, que sería la posición referencialista, ni tampoco va a quedar presa de la perspectiva de que las ideas son antes y de que el lenguaje es una expresión material de las ideas. Ferdinand Saussure por primera vez va a intentar pensar el lenguaje de manera inmanente, es decir, dentro del propio lenguaje, inicialmente abstrayéndose de la posición del sujeto específica, que es la posición ligada a las ideas, y de la posición del objeto en el sentido de la corriente referencialista. Va a pensar el lenguaje en sí mismo de manera inmanente. Y entonces sí va a construir una unidad mínima del lenguaje. La unidad mínima del lenguaje, que es el signo, y que va a configurar claramente una estructura. Por eso podríamos decir que Ferdinand Saussure es estructuralista. Ya lo definí antes en los teóricos que doy por la mañana, como este teórico está por la tarde y presumo que no necesariamente los estudiantes hacen los dos teóricos, repito la definición de estructura sobre la cual estoy trabajando para poder decir que el signo es una unidad mínima de esa estructura. La estructura implica partes, relación entre las partes, oposición entre las partes, diferencia entre las partes y reconstitución de una totalidad. Entonces, si alguien me preguntara desde qué lugar usted está pensando la estructura y por qué va a decir que Saussure es estructuralista, o Marx es estructuralista, o Lacan es estructuralista, en Lacan con una particularidad extra que en breve vamos a mencionar, es porque arman su lógica de funcionamiento categorial a partir de la presencia de partes, relación entre las partes, oposición entre las partes, diferencia entre las partes y reconstituyen una totalidad. Por eso también uno puede pensar el marxismo en términos estructurales bajo esta perspectiva, cuando piensa capital variable, capital constante, plusvalía, tasa de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tengo partes, relaciones entre las partes, oposiciones, reconstitución de totalidades. Entonces, el estructuralismo parte de esta concepción, por eso digo que la unidad mínima del lenguaje para Ferdinand Saussure es el signo, y esa unidad mínima es la unidad mínima de la estructura del lenguaje. Ahora, como pueden apreciar, y esto es también parte del estructuralismo, a su vez el signo se divide en partes, y en partes que también se relacionan, ¿no? Cuando uno ve el signo graficado, lamento, no se me ocurrió traerles una imagen directa y ponerla en pantalla. En todo caso, vuelvo a repetir, está publicado en el capítulo
o lo han visto en más de una oportunidad en semiótica. Recordarán que para ese dibujito de una elipse, en la elipse están el significado y el significante separados por una barra y dos flechas en sentido contrario al costado de la elipse. O sea, tengo las flechas como parte, la elipse como parte, el significado en la parte superior como parte, el significante en la parte inferior como parte, la barra que lo separa como parte. Claramente ese conjunto de partes configura una unidad totalizante que es el signo y que a su vez reenvía la posibilidad de la construcción de otras estructuras. Entonces, dicho esto, comencemos a definir un poco las partes para tenerlas más o menos claras y después entender qué operación hace Lacan, porque sin el signo de Saussure entendido es difícil entender qué operación realiza Lacan de manera posterior. ¿Qué es el significado? El significado es el concepto, dice Ferdinand Saussure, y uno podría decir, ¿qué es el concepto? Podríamos pensar que el concepto es la definición. Entonces, si yo digo árbol, árbol es planta perenne de tronco piroleñoso que crece a más o menos altura del piso. Ahí tengo el concepto, definición clásica de diccionario. Inmediatamente después lo que tenemos que decir es que hay una barra que separa el significado del significante, por lo tanto Saussure lo que nos está diciendo es que corresponden a dos planos distintos que no son lo mismo. ¿Qué es el significante? Lacan lo define como huella némica, que claramente no es como escribían algunos en algún parcial, huella anémica, sino que es huella anémica o imagen acústica. Cuando yo digo árbol, claramente hay por lo menos dos posibilidades iniciales que se nos pueden figurar. La imagen del árbol tradicional, dibujado, sea una imagen en la mente casi fotográfica o el dibujo infantil de la copa con el tronco, verde y marrón, la figura clásica escolar, o puedo tener la combinación de vocales y consonantes, ¿no? La A, la R, la B larga, la O, la L, el acento correspondiente. Ahí tengo entonces el significante, la huella anémica, la imagen acústica. Lo que va a decir Saussure es que aparecen los dos en simultáneo. Son distintos, por eso hay una barra divisoria, igual que la barra de dividir fracciones. Por eso digo que ese objeto es moderno, tiene algo de matematizable, tiene algo de abstracto, se corresponde con eso que venimos planteando en relación a la impronta cartesiana a lo largo de toda la modernidad, la impronta cartesiana o la impronta de Galileo Galilei, pero está presente en Saussure esta idea de abstraer y de construir bajo cierto parámetro casi matemático este punto de partida del lenguaje. No en vano también debemos decir que las matemáticas son estructuras. Entonces, significado ya está definido, significante definido, la barra separadora porque implican dos planos distintos y la elipse indica que son las dos caras de una misma moneda. Es decir, son dos planos de una misma unidad. Ahora, ¿qué indican las flechas en sentidos contrarios, ida y vuelta? Implican el concepto de reciprocidad. Es decir, que cuando aparece el significado, necesariamente aparece el significante y viceversa. Cuando aparece el significante, necesariamente aparece el significado. Doy algunas pinceladas muy rápidas sobre el curso de lingüística general, sobre algunas concepciones formales y después voy a algunas cuestiones un poco más profundas de reinterpretación de lo que plantea Saussure. No porque lo diga él, sino porque hay reinterpretaciones que permiten abrir las puertas a la perspectiva lacaniana. Respecto de las cuestiones más formales, yo mencionaría primero la relación entre lengua y habla. O antes de ir a lengua y habla, diría algo un poquito más primitivo. Para Saussure,
el lenguaje es heteróclito, es heterogéneo. Y es heterogéneo porque para él se va a caballo de cuestiones de orden biológico, cuestiones de orden físico y cuestiones que responden a lo psíquico. Orden biológico, estuvimos presentando recién área de Brock, área de Wernicke, podríamos agregar la necesaria presencia de un aparato fonador para lo que respecta a la palabra hablada. Orden físico, la posibilidad de que este lenguaje, ahora mismo cuando lo estoy pronunciando, se transmita a través del éter, a través del aire y por distintas características de su despliegue llegue a los oídos de ustedes, en este caso mediatizado por la tecnología. Y lo psíquico es porque claramente Ferdinand Saussure hace una distinción muy clara entre el lenguaje y su límite, y ese límite es un límite que tiene que ver con el borde de nuestros oídos. Cuando el lenguaje ingresa a nuestra interioridad, para Ferdinand Saussure, se agota el campo de la lingüística. Ya ese lenguaje interiorizado adentro del sujeto será en todo caso profundizado y estudiado por el campo de la psicología, pero no ya por la lingüística. Ahora sí, ¿cuál es la misión en todo caso de la lingüística? El estudio de la lengua, pero no del habla. Por eso hagamos la distinción entre lengua y habla. Para decirlo muy rápidamente, de manera poco académica, con un ejemplo sencillo, la lengua es el conjunto de los signos existentes que los podríamos pensar como acopiados, casi todos, seguramente algunos no, porque todo el tiempo hay producción de nuevos signos, en el diccionario de la Real Academia Española. Ahí tengo acopiado buena parte de los signos existentes, con sus múltiples combinaciones, con esa especie de sintaxis de transformaciones múltiples que se dan cuando se combinan. Y por otro lado tenemos el habla que es la que tenemos cada uno de los aquí presentes, que empleamos un pequeño segmento de esa lengua. Algunos teóricos actuales sostienen que cada vez es menor el segmento que empleamos, que cada vez empleamos menos signos para hablar, cosa que por ahí se expresa muy bien en Twitter o en otras redes sociales, o que se expresa en la producción de algunos textos, donde la tendencia es que todo quede cada vez más abreviado, sintetizado. Entonces, el habla es particular, el habla es singular. Pero, sin embargo, hay una relación dialéctica entre lengua y habla. Con esto quiero decir que la lengua modifica al habla y el habla modifica la lengua. Hay en la singularidad la posibilidad de crear nuevos signos que se difunden, se popularizan, se emplean, y esa habla termina muchas veces modificando a la lengua. Hoy podemos decir de manera indistinta septiembre o setiembre, sin que la Real Academia Española nos diga nada, porque ha sido validado, y esa modificación tiene que ver con el habla, con nuestra habla cotidiana que produce modificaciones sobre la lengua, así como se incorporan nuevos signos con nuevos conceptos y a su vez con la elaboración de nuevos significantes. Dicho esto, agrego un elemento más formal. Insisto, la intención no es hacer un desarrollo exhaustivo sobre el curso de lingüística general. Estamos dando las bases rudimentarias necesarias para entender después a la Cámara. La segunda cuestión que quisiera plantear es la que tiene que ver con el concepto de valor lingüístico. La concepción de valor lingüístico es una concepción que Saussure, o aparentemente Saussure, acá entramos con la duda si es Saussure el que la redacta o son sus alumnos de manera posterior, conceptualiza el valor lingüístico como algo
que se presenta de manera muy similar a la que se presenta el juego de ajedrez, donde cada pieza tiene un valor, pero su valor es relativo de acuerdo a la posición que tiene en el tablero. Los que saben jugar ajedrez o los que han visto jugar ajedrez habrán visto que no es lo mismo un peón en el centro del tablero que un peón al borde de llegar al último casillero del oponente. Evidentemente el valor de ese peón es distinto. Es decir, es la puesta en relación con los otros elementos del tablero la que asigna un valor. Saussure, o insisto, sus discípulos van a plantear que efectivamente el signo tiene un valor y ese valor varía de acuerdo a su puesta en relación con los otros elementos que lo acompañan. Pluma de Pato, pluma de Borges, con la pluma levanté 1000 kilos. En los tres casos empleo el mismo significante, pluma. Sin embargo, cuando lo pongo en relación con los otros elementos, cambia su significado. Es decir, en este punto podríamos decir que aparece en Saussure el concepto de polisemia, que a un mismo significante le puedan corresponder varios significados posibles, lo cual entra en tensión con los planteos iniciales del curso de lingüística general, donde se dice taxativamente que a cada significante le corresponde solo un significado. Es decir, que el concepto de signo originalmente definido estaría en tensión con este concepto de valor que también aparece en el curso de lingüística general de Ferdinand Saussure. Me detengo acá, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende el marco general, el camino de hacia dónde estamos yendo? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Sigo? Bien, acá entramos a complejizar un poco. Primera cuestión, cuando ubicamos al signo con la idea de un significado, un significante, la flecha de reciprocidad, y ahora abrimos el juego a la polisemia, dijimos que en Ferdinand Saussure quedaban suspendidas la posición de lo real o la realidad y la posición del sujeto. Y acá empezamos con algunas interpretaciones osadas, interesantes, que son las que nos van a permitir ya sí ingresar un poco más a la acá. Para algunos, lo que se puede leer de esta concepción del signo de Saussure es que no hay realidad, no hay real sin lenguaje y no hay sujeto sin lenguaje. Es decir, que el signo constituye lo real, los signos constituyen lo real y que los signos son los que constituyen a la subjetividad. Los invito a jugar un poco con esto. Imaginemos que nos vaciamos completamente de todas las vocales y consonantes existentes y que por lo tanto perdemos la capacidad estructural asociativa entre esas vocales y consonantes y por lo tanto ya no hay elementos sígnicos. ¿Cómo nombrarían las cosas? ¿Cómo se ordenaría lo real? Y no tendría que ver con otra convención social. Si, por ejemplo, el lenguaje castellano que nosotros conocemos no existiera, quizás estaríamos hablando otro idioma porque depende de la convención social que se haya hecho. Sí, claro, lo que pasa es que estamos yendo un paso más, porque ahí abrirías el juego a terminar de cuestionar a la corriente referencialista, lo cual estaría muy bien, y Saussure también lo plantearía tal cual como lo decís, pero hay algo ahí que tiene que ver con que, primero para darme esta explicación necesitaste emplear
de vocales, consonantes y elementos sígnicos. Lo que estamos planteando es una posición radical, es decir, un punto en el cual no hay ningún elemento del lenguaje y les pido que expliquen algo o que den cuenta de algún objeto. Lo que estoy intentando mostrar de manera un poco absurda, si lo quieren llamar así, es la imposibilidad de la existencia de lo real, o si quieren, para hacer un poquito de distinción ahora, de la realidad, sin la presencia de la estructura sígnica. Por eso el signo constituye a la realidad, es lo que permite ordenarla. ¿Cuál es la diferencia entre cosa y casa? Una letra. Una letra diferencia esos elementos. Hay una cuestión ligada a la estructura y a la movilidad de la estructura. Pero a partir de tu planteo aprovecho para decir un poco la vuelta final. Efectivamente, nuestra relación con el lenguaje y la relación que establece el lenguaje con los objetos es convencional y arbitraria. Por lo tanto, el lenguaje, el signo, no capta ninguna esencia del objeto, ni tampoco, y acá viene el otro giro interesante en relación al sujeto, ni tampoco ninguna idea. Porque ¿qué son las ideas? Sino lenguaje. ¿Qué son las ideas sino la combinación de vocales y consonantes? No hay ideas sin lenguaje. Ahora, el sujeto solo puede ser sujeto en estos términos que estamos planteando, si quieren un poco radicalizados, llevados al extremo, solo cuando es atravesado por el lenguaje. Es decir, la biología queda intervenida por el lenguaje. Por eso Lacan en algún momento dirá que somos animales enloquecidos por el lenguaje. Por eso Lacan podrá sostener con mucha precisión la diferencia entre necesidad y pulsión. La diferencia incluso entre esos tres elementos que son demanda, necesidad y pulsión. En la animalidad hay adecuación a objeto. Con esto quiero decir, hay satisfacción de la necesidad. Y hay satisfacción de la necesidad porque precisamente no hay lenguaje. Hay adecuación a objeto. El león va, caza, termina de cazar, se alimenta, está lleno y no vuelve a cazar, así pasen por adelante de él una manada de venados tiernos. Nosotros, como sujetos enloquecidos por el lenguaje, terminamos de comer en un restaurante chino luego de haber probado cada uno de los alimentos presentes en esa larga mesada que presentan los restaurantes chinos. Salimos de ahí, pasamos por Fredo y nos tentamos para comer un helado. Esto implica que el lenguaje ha trastocado algo del orden de lo biológico. Y esto es un poco algo de los rudimentos que Lacan va a poner en escena, o que estamos al revés, los rudimentos que estamos poniendo en escena para poder pensar Lacan. Lo transfiero a la sexualidad para que quede más claro. Específicamente, cuando hablamos de sexualidad animal, también hay adecuación a objeto. El león busca una leona, no busca un elefante, y cuando va a buscar una leona lo hace por un motivo puntual que es reproducir. No busca una leona para mantener sexo por placer. La especie humana, ustedes ya sabrán, no solo no hay adecuación a objeto, el objeto sexual es contingente, puede ser absolutamente cualquier cosa, y nuestra sexualidad está más ligada a la búsqueda del placer que a la búsqueda de la reproducción.
ahí nuevamente hay una intervención del lenguaje. Y esa intervención se da en el punto de partida. Somos recibidos por una malla afectiva erotizante de caricias y mimos, pero además y sobre todo por la malla de la estructura del lenguaje que nos recibe. No solo nos recibe el lenguaje, sino que en muchos casos nos anticipa. Somos nombrados antes de que la unidad biológica emerja a la vida y se presente en el orden de lo real. Somos imaginariamente constituidos antes de esa existencia material biológica en lo real. Será ingeniero, será arquitecta, será hermosa, será inteligente. Las expectativas, los deseos, los anhelos circulantes previamente que se entraman en la estructura del lenguaje. Pero hay un dato más interesante aún. Nuestro nombre sobrevive a nuestra muerte material biológica. El epitafio nos sigue nombrando. Y en la memoria de nuestros seres queridos que continúan la trayectoria vital, seguimos presentes con nuestro nombre. Hay algo del lenguaje que parece tener esta capacidad particular, pero ahora estamos todavía en un plano un poquito previo, que es captar esta idea de que la realidad se constituye, se construye a través de los signos, y que no hay realidad posible sin la presencia de esos signos, y que no hay sujeto, y ahora sí, si quieren pensar Descartes, pueden volver a repensar Descartes, no hay ideas sin lenguaje. Las ideas son lenguaje. Me detengo un segundo ahí. Preguntas, dudas, hasta acá, cosas que no estén claras. Todo clarísimo, profe. ¿Seguros? ¿No hay ninguna pregunta hasta ahí? Bien, hago ahora sí un giro bien lacaniano. Lacan va a tomar el signo de Saussure y lo va a deconstruir. Es decir, lo va a reestructurar y a reconstruir. Por lo tanto, si en el signo de Saussure teníamos significado, una barra, el significante, la elipse y las flechas de reciprocidad, Saussure va a ir desmantelando la reciprocidad, va a sacar la elipse. Perdón, ¿Me decías, Maru? Lacan. Jacques Lacan. Lacan deconstruye el signo de Saussure. Decía que ahora sí nos empezamos a meter de pleno en Lacan para finalmente poder entender el estadio del espejo, que seguramente no va a ser hoy, pero sí, por lo menos quisiera introducir estas cuestiones ahora. Deconstruye el signo de Saussure, elimina la reciprocidad, elimina la elipse, invierte el signo, el significante pasa a la parte superior, el significado pasa a la parte inferior. Si no me están siguiendo respecto del gráfico, igual lo tienen en el libro y lo pueden ubicar hoy por hoy en el Dios digital Google sin ningún tipo de inconveniente. Pero lo repito, tengo ahora el significante en la parte superior y el significado en la parte inferior. Y la barra de separación, la barra divisoria, para Lacan se ensancha, se engrosa. ¿Qué quiere decir eso para Lacan? Que el significante se resiste a ser significado. Que el significante se resiste a ser significado.
Hago una acotación que en todo caso después voy a profundizar una vez que el sujeto lacaniano esté más expuesto, más a la vista. El concepto estructuralista de Lacan, a diferencia del que planteamos hace un rato, tiene un elemento central de distinción, que es que parte de una falta, parte de un vacío sobre el cual los elementos de la estructura pivotean. Pueden ocupar momentáneamente esa falta, pero más tarde o más temprano esa falta vuelve a reaparecer. Por lo tanto, la pretensión de totalidad en esta visión, como pueden apreciar, está corrida de lugar porque nunca es posible totalizar, porque la falta se restituye permanentemente. Respecto de esto, algo que no mencioné, Perdón, Sergio, ¿podés repetir eso? Me perdí. Nicolás, voy al punto. Yo definí antes una concepción de estructuralismo, acá marco una distinción con la concepción estructuralista lacaniana, porque el estructuralismo lacaniano parte de una falta. El punto de partida es una falta. Y los elementos de la estructura pivotean sobre esa falta, la pueden ocupar, pero la ocupan de manera momentánea. Y por lo tanto lo que aparece permanentemente es la falta. Después vamos a ver qué articulación tiene esto con el deseo, sobre todo porque el deseo para la perspectiva lacaniana está necesariamente, lógicamente, en falta. Pero sin meterme ahí ahora, digo, para la estructura lacaniana, a diferencia de la perspectiva anterior, el punto de partida, es decir, lo que permite que la estructura funcione, es la falta. Y a diferencia del planteo anterior, no hay ninguna pretensión de totalización, porque obviamente el punto de partida es una falta que nunca se completa. Y acá retomo algo que dije antes y no completé, porque tampoco me lo preguntaron. Yo dije recién que había un planteo con la necesidad o el concepto de necesidad y que la necesidad quedaba del lado de la animalidad. Como pueden apreciar, ahí hay cobertura de la falta. Hay satisfacción plena de la necesidad. Por eso, a mi criterio y a criterio de los lacanianos en general, el concepto de las ciencias sociales de necesidad debería ser francamente cuestionado. Creo que algunas de las cosas que suceden tal vez permitan también entender mejor este concepto que acabo de decir. Para la especie humana no hay satisfacción de las necesidades, porque nuestra especie se mueve alrededor de la pulsión, y la pulsión no tiene que ver con la necesidad. ¿Por qué no tiene que ver con la necesidad? Porque en la pulsión hay un regodeo, un rodeo alrededor del objeto, que es un rodeo muchas veces de carácter placentero, pero la satisfacción de la pulsión va sobre la zona erógena. Lo voy a plantear con un ejemplo clásico. Por ahí lo vieron con María Marta, si no lo vieron con María Marta lo pueden ver en el teórico sobre Freud que está en el video, lo menciono ahora rápidamente para que se entienda por dónde estoy yendo. Si hay un momento mítico de satisfacción de la necesidad que Freud menciona con mucha claridad, es el momento en el cual por primera vez la boca del neonato, del recién nacido, rodea el pezón materno para succionar y llevar por primera vez a su tubo digestivo el calostro materno, la leche materna. Ahí sería para Freud el único momento donde habría satisfacción de la necesidad y Freud lo cataloga como una experiencia alucinatoria de satisfacción de la necesidad, un encuentro mítico. A partir de ahí, no hay más satisfacción de la necesidad. Hay otra cosa
que va a estar ligada a esta idea de la pulsión, y donde el problema ya no va a tener que ver con la alimentación, sino con el placer que obtiene la boca alrededor del pecho materno, que excede en mucho a la alimentación. Por lo tanto, es interesante pensar ahí la cuestión de la falta y los intentos de repetición para cubrir una falta que nunca termina de cubrirse. En el movimiento pulsional ya hay algo de esto. No voy a profundizar ahora sobre este punto, sigo un poquito con el signo de Saussure para no irme demasiado de tema, porque quisiera cerrar más o menos 8:30 para dejar libre a la posibilidad de preguntar. Entonces, ¿esto más o menos se entendió o alguna parte quedó muy difusa? Julieta, no sé quién iba a preguntar. ¿Está más o menos claro? Sí, profe. Sí. Bien, entonces vuelvo al lugar de la relación significante-significado, ensanchamiento de la barra, el significante se resiste a ser significado. Y vuelvo al planteo de que en la estructura lacaniana el punto de partida es siempre necesariamente una falta. ¿Hay relación entre partes? ¿Hay oposición entre las partes? ¿Hay diferencia entre las partes? Sí. Eso es el abecedario. A se relaciona con B por diferencia, por oposición. Las consonantes se vinculan con las vocales por diferencia, por oposición, e intentan reconstituir totalidades, pero siempre en falta, porque siempre es posible generar más y más y más elementos. Pero ahí tengo una estructura. Ahora, ¿por qué Lacan dice que el significante se resiste a ser significado? Para Lacan, cuando el lenguaje ingresa a nuestras unidades biológicas corporales, incluso en el momento donde todavía ni siquiera podríamos hablar de cuerpo, sobre todo si entendemos al cuerpo como algo coordinado, el lenguaje ingresa como pura cadena significante sin la presencia del significado. Entonces, ¿dónde puedo rastrear eso? Lo puedo rastrear en ejemplos poco académicos, no los emplearía habitualmente, pero me parece que son bastante representativos, bastante gráficos. Si uno encuentra en un infante el uso sistemático de una mala palabra, si es que existiera la idea de una palabra mala, y por ejemplo el infante dice puto, la combinación de P-U-T-O, lo que el infante está representando ahí es la posibilidad de articulación de elementos que constituyen un significante. Si yo le pregunto al infante qué quiere decir, es decir, ¿qué quisiste decir cuando dijiste eso? No me va a decir, puto es aquel hombre que vende su cuerpo por dinero. Lo mismo ocurre con mamá. Generalmente elemento de disputa intrafamiliar entre padre y madre para ver qué pronuncia primero, si mamá o papá. Lo único que expresa el infante cuando logra articular esas vocales y esas consonantes es la posibilidad de articulación y no más que eso, que combinan un significante. Pero si yo le pregunto, ¿qué quisiste decir cuando dijiste mamá? No va a decir, mamá es aquella que me dio el ser y yo habité en su saco vitelino. El significante es antes que el significado. Y en principio, el significante se resiste a ser significado.
cuesta mucho su articulación con el significado. Ejemplo también familiar, poco académico. Mi hija cuando era pequeña un día vino corriendo y me dijo, papá, hay una cucharada muerta en la puerta. Una cucharada muerta en la puerta. Poesía surrealista. Es decir, para ella, la cucharada era una cucaracha, pero su nombre era cucharada. Y el significado que le daba estaba en principio desasociado de la clásica representación nuestra. Le asignaba al significante el significado sin tener claro cómo se articulaba. Para Lacan, entonces, al cuerpo primero ingresan cadenas significantes. La relevancia está en el significante, pero hay algo aún más interesante si uno radicaliza la posición lacaniana, que es que efectivamente a un significante, cuando yo le quiero dar un significado, tengo que buscar en el diccionario. Y cuando voy al diccionario, el diccionario me dice, dícese de tal cosa. Y cuando busco el dícese de tal cosa, me encuentro con el dícese de tal otra. El diccionario me reenvía de significante en significante en significante. El significado se va a dar por efecto de capitonado. Dice Lacan, el capitonado es la puntada del colchonero que cierra una costura. Es decir, un punto donde axiomáticamente yo detengo la cadena significante y digo, ah, es esto. Porque si no, soy llevado todo el tiempo de significante en significante, en significante, en significante. Toda búsqueda en profunda y de carácter detallista nos lleva muchas veces a una especie de regresión al infinito, donde busco un elemento, encuentro otro que me reenvía a otro y a otro y a otro, y si no detengo eso axiomáticamente, quedo enredado en la cadena significante. El significante se resiste a ser significado. Agrego un elemento más para que después lo pueda profundizar la clase que viene. El significante para Lacan, la cadena significante, las cadenas significantes, pertenecen al orden de lo simbólico. Por primera vez voy a poner en escena uno de los 3 registros lacanianos, que son simbólico, imaginario y real. Mientras que el significado pertenece al orden imaginario. El inconsciente se estructura como un lenguaje siguiendo las pautas de la cadena significante. Es un inconsciente, para decirlo rápidamente, lenguajero. Es un inconsciente donde los significantes copulan todo el tiempo y muchas veces se embarazan de sentido. Y aquí agrego otro elemento. Para Lacan, entonces, finalmente, el concepto de significado es un concepto que puede ser convertido, que deviene en efecto de sentido. Con esto quiero decir que a lo largo de esta clase de 1 hora y 20, 1 hora 30, yo lancé un conjunto de baterías significantes, un conjunto de significantes de cadena, y lo que han estado haciendo todo el tiempo ustedes es producir capitonado, es decir, producir efectos de sentido. ¿Por qué no significado? Porque para que hubiera significado, que sería maravilloso, lograríamos el efecto
más deseado por el campo educativo, que es que yo voy diciendo, cada significante tiene su significado exacto, ustedes tienen el significado exacto, lo decodifican así y lo incorporan tal cual sin ningún tipo de malentendido. Entonces termina esta clase y ustedes pueden repetirla con precisión y todos de común acuerdo parecen haber captado el mismo significado o los mismos significados. Para Lacan el movimiento es el lanzamiento de un conjunto de cadenas significantes y de aquel lado, a posteriori, se produce un capitonado que produce efectos de sentido. Pero los efectos de sentido no son significados. Muchas veces lo que son producto de malos entendidos. Por eso al comienzo del artículo yo planteo que Lacan no solo es difícil de dar en comunicación por su perspectiva barroca, por sus complejidades, sino porque Lacan sostiene, entre otras cosas, de que no hay comunicación, que lo que hay son puros malos entendidos, que entre los sujetos hay todo el tiempo malos entendidos. Tal vez la elección reciente no sea más que eso, producto de los malos entendidos. Entonces, en esa perspectiva, tenemos ahora un Lacan inicial que nos va a permitir ver, sí, con más claridad, de dónde viene esto del estadio del espejo. Aprovecho para decir muy rápidamente, abuelo de pájaro, que lo que acabo de plantear es la diferencia entre el decir y lo dicho. Que después la vamos a profundizar con ese dibujo que Lacan denomina esquema lambda para pensar la teoría del espejo. Un último comentario más y cierro. Para que se tenga una idea más clara de la relación por ahí entre cuerpo y estructura del lenguaje, ¿no? De cuál es esa relación y al mismo tiempo en dónde comienzo a pesquisar los últimos rincones de ese sujeto ligado al lenguaje, atado al lenguaje. Por eso, desde esta perspectiva, vamos a decir que el sujeto, en una primera definición, no va a ser la última, pero sí en una primera definición, el sujeto es sujeto porque es sujetado a la estructura del lenguaje de la cual no se puede separar, no se puede desatar. Está encadenado a la estructura significante. Por eso hablamos de sujeto inicialmente en esta perspectiva lacaniana. Después vamos a ver que Lacan da otra definición más interesante, que es que el sujeto es puntual y evanescente. Pero esa definición la vamos a ver recién, con suerte, la clase que sigue. Sí, cierro con lo siguiente. Cuando uno piensa esta dinámica de que un significante conduce a otro significante y la problemática del capitonado, etcétera, etcétera, es interesante formular la pregunta a cualquier saber sobre por qué. Es decir, a cualquier saber, obviamente no lo hagan en esta clase, ¿no? Háganlo en otra clase. Pregúntenle a aquel que está dando la clase sistemáticamente por qué. Y lo que van a encontrar es que inicialmente va a lanzar una batería significante, intentando producir un efecto de sentido, un efecto de significación. Como ustedes ya tienen la consigna de seguir preguntando por qué, van a volver a preguntar por qué, y va a lanzar otra cadena significante, y otra cadena significante, y otra cadena significante, hasta que en un punto encuentren el límite. El límite es un por qué sí o por qué no. Es el punto fundacional de una estructura argumentativa. Es la posición del sujeto.
Y ese límite muchas veces lo podríamos presentar por ahí en la vida cotidiana familiar. Ahí voy a otro ejemplo también poco académico. En alguna época, cuando a uno le prohibían algo, en la adolescencia, uno tenía la costumbre de preguntar por qué. Y había una línea argumental, una batería significante, y uno volvía a preguntar por qué, porque uno quería hacer eso y por lo tanto insistía. Y en la insistencia de la pregunta seguía habiendo una respuesta hasta que finalmente aparecía no, porque no. Y ese era el final de la discusión, el cierre. Un cierre axiomático donde el sujeto se posiciona. Si uno iba más allá, hoy ya no se aplica, por suerte, lo que venía a veces era un golpe que ponía el límite final a esa conversación. ¿No? Uno podía insistir sobre el no y el límite final es un cachetazo ante el no. Freud solía decir que la cultura comienza en el momento en el cual, cuando a alguien le dieron un cachetazo, ese que fue golpeado, en lugar de devolver un golpe, devolvía un insulto. Con esto quiero decir además que la relación entre violencia y sujeto tiene que ver precisamente con que la palabra muchas veces media como elemento para evitar un conflicto de carácter mayor, beligerante, violento, donde sean los cuerpos los que chocan. Por último, y ahora sí, con esto cierro, esa perspectiva, esa visión nos permite además entender hasta qué punto efectivamente nuestra estructuración subjetiva puede ser pensada como una gran estructura similar a la de una cebolla, con diversas cáscaras que uno puede ir sacando. Esas cáscaras son cadenas significantes, que uno va sacándose de encima hasta encontrar un punto fundacional, una posición, casi diría, decisoria del sujeto, que es donde comenzó a anclarse a esas cadenas significantes. Sé que en esta última parte estuve muy rápido y tal vez un poco complejo. Me detengo acá para escuchar preguntas, dudas de todo lo que se escuchó y si ya leyeron el texto, también del texto. Abiertas las preguntas. ¿Por qué? Maru. No, fue un chiste, dije por qué. Bien, no, ya los por qué, yo aclaré que precisamente eso no ocurría acá. Pero pueden probarlo en cualquier otra materia. Es un poco lo que plantea Lelutier, ¿no? ¿Por qué la gallinita de ojo eureka? Claro, tal cual. Recuerdan lo que pasa con esa pregunta infantil y cómo cierra el chiste de Lelutier, ¿no? Nene, las gallinitas no hablan. El nene pudo haber seguido preguntando, ¿no? ¿Por qué no hablan? Perdón, yo tengo una consulta que capaz, no sé si la veremos la semana que viene, pero hace un ratito dijiste que existían 3 registros lacanianos, lo real, lo simbólico y lo imaginario, y que las cadenas significantes pertenecen al orden de lo simbólico y el significado al orden de lo imaginario. Y el registro de lo real, entonces. Bien, fue dejado aparte a propósito, porque tengo que distinguir realidad de real. Pero si querés, para decirlo ahora rápidamente, ese orden de lo real se parece al nómeno kantiano. Okay. Kant solía plantear la existencia de 2 caras en el objeto, una cara fenoménica y una cara noménica. La cara fenoménica es la que puede ser apresada por la estructura categorial y la cara noménica es la cosa en sí. Algo que no puede ser apresado por por ningún elemento, si querés llamarlo desde el punto de vista lacaniano, por ningún elemento del orden simbólico, que se resiste a ser simbolizado. Listo. Muy rápidamente lo estoy planteando, también igual no lo voy a profundizar la clase que viene, pero sí voy a hacer una distinción entre realidad y real en los 3 registros lacanianos, como para que quede más o menos claro y porque de alguna manera lo vamos a articular al estadio del espejo. Buenísimo. Gracias, profe. Sergio,
De mi parte, quería primero que nada agradecerte la aclaración que hiciste que el jueguito de los por qué lo hagan en otra materia, no solamente en otra clase. Sí, Porque ya me veía, si no... imaginé que Germán y me ibas a plantear esto, lo dije, sobre todo. No, te quería preguntar, porque seguramente van a quedar estudiantes interesados en profundizar estos textos, si podés aclarar dónde están disponibles los teóricos que das por la mañana. Sí, yo lo que planteé al principio son dos cosas. Uno, te pasaba el link a vos como posibilidad. Lo otro es que después mandaba un mail de conjunto para que todos tuvieran el link. Si vos lo podés plantear así como coordinador de este espacio, mejor. Si no, envío un mail por el SIU para que todos tengan los links, sobre todo de Freud, para que se entienda un poco más esto. Y hay otro, creo, de introducción a Lacan, para que lo que quedó colgado hoy, no sé si se grabó o no se grabó, por ahí puedan también sacar lo que quedó colgado de ahí, ¿no? Perfecto, no, después pasame entonces los enlaces, lo de hoy se está grabando, así subimos todo a nuestro canal de YouTube. Perfecto. Preguntas, dudas. No, estos no están en el canal de YouTube, están en otro lugar, pero los sube Germán. Estoy leyendo una pregunta de Maru. Por eso estoy respondiendo. Preguntas, dudas sobre esto que vimos. ¿Se entienden los vínculos, el recorrido desde Descartes hasta acá? Sí, profe, se entiende. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, cerramos acá. Próxima clase, esta idea del espejo, que es el texto puntual, que de origen era un texto de Joel Dor y que ahora tienen en el libro a partir de una reinterpretación, reelaboración mía, pero que no pierde el registro de Joel Dor. Les agradezco a todos por escuchar, a todos y a todas, incluso a los compañeros de cátedra que han estado presentes, y a Germán, especialmente por coordinar el espacio. Chao, profe, gracias. Gracias. Nos vemos la Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.